El aeropuerto de Barajas era un lugar bullicioso y caótico, un verdadero hervidero de emociones y destinos. Clara, una joven de 25 años, corría por los pasillos con el corazón acelerado. Su reloj marcaba la hora de embarque y la ansiedad se apoderaba de ella con cada paso. La multitud parecía moverse en cámara lenta, mientras ella se abría paso entre familias, viajeros de negocios y grupos de amigos que charlaban despreocupadamente. El estruendo del anuncio de vuelos interrumpió sus pensamientos, y ella se obligó a concentrarse en la presentación que tenía por delante. Era una oportunidad única, algo que había estado esperando durante meses, y no podía permitirse fallar. «Vamos, Clara, apúrate», se decía a sí misma, sintiendo el sudor en su frente. Se sentía abrumada por un torrente de preocupaciones. ¿Tendría todo listo? ¿Lograría impresionar al director de la empresa? Cada una de estas preguntas se entrelazaba con la frágil seguridad que había ido construyendo en sí misma. Mientras corría, su mente viajaba a esos momentos de incertidumbre en los que había dudado de su capacidad. No, no, no. Esto no es el momento de pensar en eso, se regañó, intentando ahogar las voces negativas que la acosaban. El sonido de una maleta golpeando el suelo la sacó de su trance. A su izquierda, una anciana luchaba por levantar una maleta que parecía más pesada que ella misma. Clara frunció el ceño, observando cómo los demás pasajeros la ignoraban, absortos en sus propios problemas. La anciana, con su cabello canoso recogido en un moño deshecho y unas arrugas que contaban historias de una vida vivida, se esforzaba por equilibrar la maleta, pero estaba claro que no lo lograría sola. Clara sintió un tirón en su corazón. Por un momento, la urgencia de su propio viaje se desvaneció. ¿En serio voy a dejar que alguien mayor se esfuerce así?, pensó, mientras la compasión empezaba a tomar el control de su mente. La imagen del director de la empresa y su presentación se desvaneció, y en su lugar, apareció la imagen de esa mujer que, a pesar de su edad, aún luchaba por sus propios sueños. Clara respiró hondo. Solo será un momento, se dijo, y se detuvo. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó, acercándose con una sonrisa amable. La anciana levantó la vista, sorprendida, como si hubiera estado esperando que alguien la viera. Su expresión se iluminó al reconocer que no estaba sola en ese momento. «Oh, querida, no sé qué haría sin ayuda», respondió Dolores, con una voz suave pero llena de gratitud. «Esta maleta es más pesada de lo que parece». Clara se agachó para tomar la maleta, sintiendo el peso en sus manos. «No se preocupe, la llevaré por usted». «¿Hacia dónde se dirige?», preguntó, mientras comenzaban a caminar juntas. La multitud seguía empujando a su alrededor, pero en ese instante, el mundo exterior se desvaneció. Todo lo que existía era Clara y Dolores, compartiendo un breve momento de conexión. «Voy a visitar a mi hijo, que vive en Barcelona», explicó Dolores, mientras Clara luchaba por mantener un paso firme. «No lo he visto en meses. Siempre me dice que debo dejar de llevar tantas cosas, pero yo soy un poco cabezota», rió la anciana, y Clara no pudo evitar sonreír ante su espíritu jovial. «Eso es totalmente comprensible. A veces, las cosas que llevamos son recuerdos de nuestra vida», respondió Clara, sintiendo que esas palabras resonaban más en ella de lo que esperaba. Ambas mujeres continuaron conversando, y Clara se dio cuenta de que, aunque tenía su propia presentación que preparar, un ligero alivio había comenzado a entrar en su corazón. Hablar con Dolores le ofrecía una perspectiva diferente, una forma de salir de su propia cabeza. «¿Y usted, querida, a dónde va tan apresurada?», preguntó Dolores, mientras ajustaba sus gafas sobre la nariz. Clara vaciló, sintiendo un nudo en su garganta. No quería hablar de sus ansiedades, de sus temores. Pero la sinceridad en la mirada de la anciana la empujó a abrirse un poco. «Voy a una presentación de trabajo. Es algo importante para mí»,
confesó Clara, sintiéndose vulnerable. Pero a veces me pregunto si realmente estoy lista para esto. Dolores se detuvo, mirándola fijamente. Querida, la vida es un viaje lleno de sorpresas. A veces, los momentos más importantes llegan cuando menos los esperamos, dijo con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Lo que importa es que sigas adelante, que nunca te rindas. Clara sintió que esas palabras calaban hondo en su ser. Eran justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. La anciana tenía razón. Su vida siempre había sido una serie de pruebas y tribulaciones, y había aprendido a sobrellevarlas. Tal vez era el momento de dejar de lado sus miedos y empezar a creer en sí misma. Gracias, Dolores. Eso significa mucho para mí, respondió Clara con sinceridad, sintiendo que una pequeña chispa de confianza comenzaba a encenderse en su interior. Mientras se acercaban a la zona de embarque, la atmósfera del aeropuerto parecía menos opresiva. El sonido de los anuncios y las multitudes se tornaron en un murmullo distante, y Clara se concentró en su nueva amiga. ¿Está lista para abordar?, preguntó Clara, mientras llegaban a la fila de embarque. Dolores asintió, su rostro iluminado por una expresión de alegría y emoción. Solo espero que no se me olvide mi pasaporte. Siempre me pasa, bromeó la anciana, revisando su bolso con manos temblorosas. Clara no pudo evitar reírse. Si se le olvida, yo se lo recordaré, le dijo, sintiendo que su conexión con Dolores se estaba volviendo más fuerte con cada segundo que pasaba. En ese momento, se dio cuenta de que había tomado una decisión que cambiaría su día, y quizás su vida, al decidir ayudar a alguien en necesidad. En ese instante, algo dentro de ella se sentía diferente. La ansiedad que la había seguido durante toda su carrera parecía desvanecerse, reemplazada por una sensación de propósito. Mientras esperaban en la fila, Clara miró a su alrededor, observando las caras de los demás pasajeros que pasaban junto a ellas, sumidos en sus propios pensamientos. Sin embargo, ella ya no se sentía sola en medio de la multitud. Una vez que abordaron, Clara ayudó a Dolores a colocar su maleta en el compartimento. La anciana la miró con gratitud, y Clara se sintió bien. Tal vez esta sería la lección que necesitaba aprender, que a veces, un pequeño acto de bondad podría cambiar tanto para ella como para los demás. Con una sonrisa en el rostro, se sentó junto a Dolores, lista para enfrentar lo que el destino le tenía preparado, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Clara y Dolores continuaron su trayecto hacia el embarque, caminando entre la multitud que se movía a un ritmo frenético. Las maletas de Clara y Dolores se entrelazaban en un vaivén rítmico, como un compás que marcaba el pulso de sus vidas en ese momento. La ansiedad que había estado consumiendo a Clara comenzó a desvanecerse lentamente mientras escuchaba las historias de la anciana. Dolores, con su voz suave y pausada, comenzó a compartir anécdotas sobre su vida. Sabes, querida, cuando era joven, nunca pensé que viajaría tanto. Mi esposo y yo solíamos llevar a nuestros hijos a la playa cada verano. Era un momento mágico, dijo, con una sonrisa nostálgica que iluminaba su rostro. ¿Y qué pasó después?, preguntó Clara, intrigada. Bueno, la vida tiene sus giros, ¿verdad? Mi esposo falleció hace años, y mis hijos crecieron y se fueron a vivir sus propias vidas. Ahora, el mayor está en el extranjero, y yo trato de visitarles lo que puedo. Este viaje es para ver a mi nieta que acaba de nacer, explicó Dolores, su mirada perdida en recuerdos que parecían danzar en su mente. Clara se sintió conmovida por la historia de Dolores. Mientras la anciana hablaba, Clara podía sentir una conexión inexplicable con ella, como si las preocupaciones de su propia vida se desvanecieran con cada palabra. Es hermoso que puedas ver a tu nieta. Debe ser un momento especial para ti, comentó Clara, sonriendo. Lo es, querida. Cada nuevo miembro de la familia trae consigo una nueva esperanza. Y a veces, es en esos momentos cuando uno se da cuenta de lo que realmente importa, dijo Dolores, mirando a Clara con una intensidad que la hizo sentir vista,
como si la anciana pudiera leer sus pensamientos. ¿Y tú, Clara, tienes sueños que aún no has cumplido?, preguntó Dolores, deteniéndose repentinamente en su andar. La pregunta tomó a Clara por sorpresa, dejándola un instante sin palabras. No había reflexionado mucho sobre sus propios sueños últimamente. Estaba demasiado atrapada en la rutina y la presión del trabajo. Bueno, he estado pensando en mi carrera. Tengo una presentación importante hoy, comenzó a decir Clara, pero la mirada esperanzadora de Dolores la hizo detenerse. Quiero decir, siempre he querido hacer algo significativo, algo que realmente me apasione. Pero a veces siento que estoy atrapada en lo que se espera de mí. Dolores asintió, como si entendiera la pesada carga que Clara llevaba. Es fácil perderse en las expectativas de los demás. Pero nunca es tarde para redescubrir lo que realmente deseas. A veces, un solo acto de bondad puede abrirte puertas que nunca imaginaste. Las palabras de Dolores resonaban en Clara, quien sintió una chispa de inspiración encenderse dentro de ella. Tienes razón. Tal vez debería prestar más atención a lo que realmente quiero, respondió, sintiendo que un nuevo sentido de propósito comenzaba a brotar en su interior. Cuando llegaron al control de seguridad, la multitud se aglomeraba en un bullicio incesante. Dolores miró a Clara con una sonrisa cálida. Gracias por ayudarme, querida. A veces, la vida nos presenta oportunidades en los momentos más inesperados. No olvides eso. Clara asintió, sintiendo que su corazón se llenaba de gratitud por la conexión que había formado con la anciana. Gracias a ti, Dolores. Estoy feliz de haberte ayudado. Realmente has hecho que mi día sea mejor. Dolores se detuvo en el control de seguridad y se volvió hacia Clara. Su expresión se tornó seria. Clara, antes de que nos separemos, quiero que pienses en esto. ¿Cuál es tu sueño más grande? ¿Qué harías si supieras que no puedes fallar? La pregunta la dejó sin aliento. Clara nunca había pensado en su sueño de esa manera. Creo que me gustaría trabajar en algo creativo, quizás en el diseño o la publicidad. Pero siempre he tenido miedo al fracaso. Nunca he tenido la confianza suficiente para dar ese salto. Ah, el miedo al fracaso es un ladrón que roba nuestros sueños. No dejes que te detenga. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo, dijo Dolores, mirando a Clara a los ojos con una sabiduría que solo los años pueden otorgar. Lo intentaré. Prometo que lo haré, respondió Clara, sintiendo que las palabras de Dolores resonaban en su alma. La anciana sonrió, satisfecha con la respuesta. Justo cuando estaban a punto de separarse, el sistema de sonido del aeropuerto resonó por encima del ruido del lugar. Se solicita a la pasajera Clara Mendoza que se presente en el mostrador de información. Repetimos, se solicita a Clara Mendoza. Clara se quedó paralizada. Su corazón comenzó a latir más rápido. Ese soy yo, murmuró, mirando a Dolores con una mezcla de confusión y nerviosismo. Ve, querida. Te estaré esperando aquí. Recuerda lo que hablamos, le dijo Dolores, dándole un suave apretón en el brazo. Clara asintió, sintiéndose un poco abrumada mientras se dirigía hacia el mostrador de información. A cada paso, su mente corría con preguntas sobre por qué la estaban llamando. ¿Había algún problema con su vuelo? ¿Había olvidado algo importante? Las incertidumbres la envolvían, pero también había una pequeña chispa de curiosidad. Cuando llegó al mostrador, una empleada con una sonrisa amable la recibió. Hola, Clara. Parece que hay un pequeño problema con tu vuelo original. Pero no te preocupes, hemos encontrado una solución. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Clara, sintiendo que la ansiedad se apoderaba de ella nuevamente. Tu vuelo ha sido reprogramado, pero tenemos una reserva para ti en un vuelo privado que sale en breve. Es una oportunidad única, y creemos que podrías beneficiarte de ello, explicó la empleada, mientras Clara intentaba asimilar la información. Un vuelo privado. ¿Por qué? ¿Qué significa eso?, preguntó, sorprendida. Es parte de un programa especial para jóvenes con potencial. Si decides aprovechar esta oportunidad,
Podrías conocer a personas influyentes en el sector que te interesa, continuó la empleada, su sonrisa nunca desvaneciéndose. Clara sintió que su corazón se aceleraba. La idea de un vuelo privado, de conocer a personas influyentes, era casi demasiado buena para ser verdad. Pero, en el fondo, la voz de Dolores resonaba en su mente, instándola a no dejar que el miedo la detuviera. Creo que lo haré, respondió Clara, su voz más firme de lo que se sentía en ese momento. Quiero aprovechar esta oportunidad. Perfecto. Aquí está tu tarjeta de embarque. El vuelo sale en breve, así que dirígete a la puerta 12. Buena suerte, Clara, le dijo la empleada, entregándole el documento. Clara se dio la vuelta, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. Mientras caminaba hacia la puerta, su mente danzaba entre la incertidumbre y la emoción. Había tomado una decisión, y estaba lista para enfrentar lo que viniera, llevando consigo las palabras de sabiduría de Dolores. Clara, aún con el eco del anuncio resonando en sus oídos, caminó con paso incierto hacia el mostrador de información. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y curiosidad la envolvía. A medida que se acercaba, el bullicio del aeropuerto comenzó a desvanecerse, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido, dejándole a ella y a su incertidumbre como los únicos protagonistas en aquella escena. El mostrador estaba ocupado por un empleado de aspecto serio, con gafas que deslizaban por la punta de su nariz. Clara se acercó, intentando controlar la respiración. «Hola, soy Clara», dijo, su voz temblorosa apenas audible entre el ruido de las maletas y las conversaciones de los viajeros. «¿Clara?» «Sí, claro. Estábamos esperando que te presentaras», respondió el empleado, mirando una pantalla que iluminaba su rostro con un resplandor azul. «Lamentablemente, ha habido un problema con tu vuelo. Se ha retrasado indefinidamente debido a condiciones climáticas adversas. Pero no te preocupes, hemos podido reservarte un asiento en un vuelo privado que saldrá en breve». Clara parpadeó, aturdida. «¿Un vuelo privado? ¿Por qué? ¿Y qué pasa con mi vuelo original?» La confusión se apoderó de ella mientras intentaba procesar la información. Su mente, aún cargada de preocupaciones por la presentación que debía hacer, luchaba por aceptar la idea de que podría tener una segunda oportunidad. «Entiendo que esto puede ser inesperado», continuó el empleado, «pero el vuelo privado es parte de un programa de liderazgo para jóvenes. Tienes la oportunidad de conectarte con personas influyentes en tu campo. Es una experiencia única». La idea de un programa de liderazgo resonó en su mente. Clara siempre había soñado con ser parte de algo grande, pero sus miedos la habían mantenido en un rincón oscuro de su vida profesional. ¿Es esto real? No puedo dejar mi vuelo original. Tengo una presentación, balbuceó, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Lo sé, pero a veces la vida nos lanza sorpresas. Este podría ser un giro positivo en tu camino, insistió el empleado, su tono amable intentando calmar a Clara. Tienes que decidir pronto, ya que el vuelo sale en menos de una hora. Con una mezcla de ansiedad y emoción, Clara sintió que una puerta se abría ante ella. Tal vez era el destino, o quizás solo una coincidencia. Por un instante, recordó a Dolores y sus palabras inspiradoras. Todo lo que había compartido sobre perseguir sueños y no dejarse llevar por el miedo. Se tomó un momento, respiró hondo y, con una decisión repentina, dijo: «Está bien, lo haré. Acepto el cambio». Mientras se movía hacia el área de embarque, una sensación de ligereza comenzó a reemplazar su ansiedad. Se dio cuenta de que esta podría ser la oportunidad que tanto había estado esperando. Cuando llegó a la sala de espera del vuelo privado, se encontró con un ambiente diferente. La decoración era elegante, con asientos de cuero y un servicio atento que la hizo sentir como si estuviera en un mundo aparte. Poco después, un grupo de jóvenes se reunió a su alrededor,
todos con un aire de expectativa. Clara se sentó, observando a sus compañeros. Algunos parecían seguros de sí mismos, mientras que otros, como ella, llevaban la inseguridad escrita en el rostro. En ese momento, un hombre elegante, de cabello oscuro y bien vestido, entró en la sala. Sus ojos brillaban con una mezcla de confianza y carisma. «Hola a todos, soy Javier», dijo, con una voz que resonaba como un suave eco en la sala. «Estoy emocionado de que estén aquí. Este programa es una oportunidad para que jóvenes talentos como ustedes se conecten y desarrollen sus habilidades de liderazgo en un entorno real». Clara sintió una oleada de entusiasmo que la invadía. Javier continuó hablando sobre las metas del programa, cómo buscarían desarrollar proyectos innovadores y cómo cada uno de ellos podría contribuir de manera única. Mientras escuchaba, Clara no pudo evitar sonreír. La idea de estar rodeada de personas con ambiciones similares la llenaba de energía. Pero antes de continuar, añadió Javier, me gustaría saber un poco más sobre ustedes. ¿Por qué están aquí? ¿Qué esperan lograr? Uno a uno, los jóvenes comenzaron a compartir sus historias. Clara escuchó atentamente, sintiéndose cada vez más inspirada. Algunos hablaban de sus sueños de emprender, otros de querer cambiar el mundo a través de la tecnología. Cuando llegó su turno, Clara sintió un nudo en el estómago. Sus inseguridades amenazaban con salir a la superficie, pero se recordó a sí misma que había tomado un riesgo al aceptar este cambio. «Hola, soy Clara», comenzó, sintiendo que su voz se fortalecía con cada palabra. «Estoy aquí porque he estado luchando un poco con mis miedos y mis inseguridades. Siempre he querido ser parte de un proyecto que marque la diferencia, pero a menudo me siento abrumada por las expectativas». Javier la miró con atención, asintiendo. «Eso es completamente normal, Clara. Todos enfrentamos desafíos. Lo importante es cómo decidimos enfrentarlos. Este programa es sobre eso, aprender a convertir nuestros miedos en oportunidades». Clara sintió que sus palabras resonaban profundamente en ella. Había algo en su forma de hablar que la hacía sentir vista y comprendida. A medida que la conversación continuaba, ella se daba cuenta de que estaba rodeada de personas que también luchaban con sus propios demonios. La conexión crecía entre ellos, un hilo invisible que los unía en sus aspiraciones. Cuando el vuelo finalmente despegó, Clara se acomodó en su asiento, mirando por la ventana cómo el aeropuerto se alejaba lentamente. Un nuevo capítulo se abría ante ella, lleno de posibilidades. Había dejado atrás su antigua vida, al menos temporalmente, y se sentía emocionada por lo que vendría. Mientras el avión ascendía, Clara pensó en Dolores una vez más. La anciana había sido el catalizador de este cambio, un pequeño acto de bondad que había desencadenado una serie de eventos inesperados. Clara sonrió al recordar la alegría en los ojos de Dolores cuando aceptó su ayuda. Era como si la vida le hubiera dado una lección sobre la importancia de conectar con los demás y abrirse a nuevas experiencias. Un poco más tarde, mientras conversaba con sus compañeros de vuelo, una voz familiar la interrumpió. «Clara». La volvió a escuchar. Giró la cabeza y vio a un hombre que le sonreía. Era Javier, que se acercaba con paso decidido. «Qué coincidencia encontrarte aquí», dijo, sentándose a su lado. «Me alegra saber que decidiste unirte al programa». «Sí, no puedo creer lo que ha pasado», respondió Clara, sintiendo que la ansiedad que había sentido antes se desvanecía. «Todo comenzó con un acto de bondad en el aeropuerto». «Esas son las mejores historias», comentó Javier, su mirada profunda y amable. «Nunca subestimes el poder de un pequeño gesto. La vida tiene formas curiosas de recompensar la empatía». A medida que el vuelo avanzaba, Clara y Javier continuaron conversando, y ella empezó a sentir que, tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo grande. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió lista para abrazar lo desconocido. Clara se encontraba aún bajo el impacto de la revelación de Javier. El aeropuerto, que antes le parecía un laberinto de preocupaciones, ahora se había transformado en un escenario donde todo era posible.
Mientras caminaban hacia la puerta de embarque, sus pensamientos se entrelazaban entre las palabras de Javier y sus propias inseguridades. ¿Realmente podría ser parte de un proyecto especial? La idea la emocionaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Javier, consciente del torbellino de emociones en la joven, decidió romper el hielo. Mira, Clara, a veces la vida nos lleva por caminos inesperados. Mi madre siempre me dice que las oportunidades llegan cuando menos las esperamos. Tal vez esto sea una de esas oportunidades. Clara asintió, intentando procesar lo que estaba sucediendo. Supongo que sí, pero tengo tantas dudas. ¿Y si no estoy a la altura? He estado enfocada en esta presentación, aunque lo intenté, no me siento preparada para algo tan grande. Escucha, Javier la interrumpió con una voz suave. Todos sentimos miedo en algún momento. Lo importante es no dejar que esos miedos nos detengan. ¿Sabes? Yo también he tenido mis fracasos. Pero a veces, de esos fracasos es de donde aprendemos más. Clara lo miró, sintiendo que sus palabras resonaban profundamente en ella. Era como si Javier pudiera ver a través de su fachada. ¿Tú también has fracasado?, preguntó, su curiosidad superando su timidez. Por supuesto. Cuando empecé mi carrera, cometí muchos errores. Pero eso me hizo más fuerte y me ayudó a encontrar mi camino. Lo que te quiero decir es que no tienes que tener todo resuelto ahora. Este proyecto busca personas con potencial. Y tú lo tienes, respondió Javier con una sonrisa alentadora. Mientras avanzaban hacia el avión, Clara sintió un ligero destello de esperanza. ¿Podía ser que esta fuera la oportunidad que tanto había deseado? En medio de sus pensamientos, Javier continuó hablando sobre su visión para el proyecto. Quiero reunir a jóvenes talentos que puedan aportar ideas frescas y perspectivas nuevas. Busco personas que no solo sean competentes, sino también apasionadas. La pasión puede mover montañas. Clara lo escuchaba con atención, imaginándose a sí misma en un entorno donde pudiera ser creativa, donde sus ideas fueran valoradas. Pero, a medida que la emoción crecía, también lo hacía su ansiedad. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Siempre he sentido que no encajo en este mundo tan competitivo, admitió, sintiéndose vulnerable al compartir sus temores. Te entiendo, Clara. Pero permíteme decirte algo. Encajar no es lo más importante. Lo que realmente importa es ser auténtica. La autenticidad atrae a las personas correctas. Muchas veces, la gente se siente atraída por quienes son genuinos, no por quienes intentan encajar en un molde, explicó Javier, su mirada fija en los ojos de Clara, como si quisiera que cada palabra se grabara en su mente. El sonido de los anuncios de embarque resonaba en el aire, pero Clara estaba completamente absorta en la conversación. ¿Y cómo se supone que voy a encontrar mi autenticidad en un mundo que parece tan superficial?, preguntó, sintiéndose perdida. Es un viaje, no un destino. Comienza por ser honesta contigo misma. Haz una lista de lo que realmente te apasiona, lo que sueñas. A veces, tener claridad sobre tus deseos puede ayudarte a descubrir quién eres, sugirió Javier, mientras ambos se acercaban a la puerta del avión. Clara se detuvo un momento para reflexionar sobre sus palabras. Nunca pensé en ello de esa manera. Siempre he estado tan ocupada tratando de cumplir con las expectativas de los demás, que me olvidé de lo que realmente quiero, confesó. Javier sonrió, satisfecho de que Clara comenzara a abrirse. Eso es un buen comienzo. Recuerda, la vida es demasiado corta para vivirla según los estándares de alguien más. Tienes que ser la arquitecta de tu propio destino. Finalmente, ambos abordaron el avión. Clara se acomodó en su asiento, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. A su lado, Javier se sentó y comenzó a revisar algunos documentos, pero no antes de volver a mirarla. Estaremos en el aire en breve. Aprovecha este tiempo para pensar. Y recuerda, estoy aquí si necesitas hablar. Mientras el avión despegaba, Clara observó por la ventana cómo el aeropuerto se alejaba, y con él, sus dudas y temores. En su lugar, nació una chispa de determinación. ¿Podría realmente dar el salto y perseguir sus sueños? La idea parecía aterradora,
pero a la vez fascinante. Con la voz de Javier resonando en su mente, comenzó a imaginar un futuro donde ella no solo sería parte de un equipo, sino que también podría marcar la diferencia. El vuelo avanzó tranquilamente. Clara seguía sumida en sus pensamientos, pero ahora, en lugar de sentirse abrumada, se sentía inspirada. Javier la miró de reojo y, percibiendo su introspección, le preguntó, ¿en qué piensas? En lo que dijiste sobre la autenticidad. Estoy empezando a darme cuenta de que he dejado de lado mis verdaderas pasiones. Siempre he querido, no sé, hacer algo creativo, pero nunca me atreví a seguir esa ruta, respondió Clara, sintiéndose más cómoda al compartir sus pensamientos. Eso es genial. ¿Qué es lo que te apasiona? Tal vez podamos encontrar una forma de integrar eso en el proyecto, sugirió Javier, animándola a seguir hablando. Siempre he amado el diseño, la forma en que los colores y las texturas pueden contar una historia. Pero, por alguna razón, elegí un camino más convencional. Tal vez por miedo a fracasar o a no ser tomada en serio, confesó, sintiendo que una pesada carga se aliviaba al verbalizar sus pensamientos. Javier asintió, comprendiendo la lucha interna de Clara. El miedo al fracaso es algo que todos enfrentamos. Pero a veces, el mayor fracaso es no haber intentado nada en absoluto. ¿Qué tal si comenzamos a trabajar en una idea para el proyecto que incorpore tus habilidades de diseño? Podría ser una gran manera de mostrar tu talento, sugirió con entusiasmo. Clara sintió que una chispa de emoción se encendía en su interior. ¿De verdad crees que podría funcionar?, preguntó, dudando si estaba soñando demasiado. Por supuesto. La innovación a menudo proviene de la combinación de diferentes habilidades y perspectivas. Tu pasión por el diseño puede ser el punto de partida para algo único, respondió Javier, su mirada llena de confianza. Mientras el avión surcaba las nubes, Clara comenzó a visualizar lo que podría crear. La idea de combinar su amor por el diseño con un proyecto significativo la llenaba de energía. Javier, observando cómo la chispa de inspiración iluminaba el rostro de Clara, se sintió satisfecho. Sabía que había algo especial en ella y que esta conversación podría ser el comienzo de un viaje transformador. Vamos a trabajar juntos en esto, Clara. Te prometo que no te arrepentirás, dijo Javier, estrechando su mano para sellar su compromiso. Clara sonrió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. La vida está llena de sorpresas, y tal vez esa pequeña acción de ayudar a Dolores estaba dirigiéndola hacia un futuro que jamás había imaginado. Clara respiró hondo al salir del avión, sintiéndose renovada, como si el aire fresco de su nuevo destino le infundiera una energía desconocida. Miró alrededor del aeropuerto, que bullicioso y lleno de gente, parecía un microcosmos de historias y aspiraciones. En su mente, aún reverberaban las palabras de Javier, el hijo de Dolores, quien había abierto una puerta que Clara no sabía que existía. Con una tarjeta de contacto en la mano, el futuro parecía más brillante, y una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Esta es tu oportunidad, murmuró para sí misma, como si al pronunciarlo en voz alta, pudiera convertirlo en realidad. Se detuvo un momento, contemplando el horizonte de posibilidades que se extendía ante ella. Mientras su mente divagaba, se dio cuenta de que no podía dejar que la sombra de su vida anterior la persiguiera. Era el momento de tomar las riendas de su destino. A medida que caminaba por el aeropuerto, sintió que cada paso la acercaba más a su nueva vida. Sin embargo, el eco de sus preocupaciones no tardó en volver. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si no estoy a la altura de lo que Javier espera de mí? Las dudas comenzaron a asediarla, pero en ese instante, su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Desconcertada, sacó el dispositivo y vio que era una llamada de su jefe. Su corazón se aceleró. No era un buen augurio. Con un suspiro resignado, contestó, tratando de mantener la calma. Hola, Clara, comenzó la voz de su jefe, que sonaba más grave de lo habitual. Lamento informarte que hemos tenido que hacer ajustes en la empresa y, desafortunadamente, tu puesto ha sido eliminado. El mundo de Clara se detuvo por un segundo, como si el tiempo se hubiera congelado. ¿Qué? No, no puede ser, balbuceó, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies.
He estado trabajando tan duro. Lo sé, y valoro tu dedicación, pero las circunstancias son difíciles. Te recomiendo que busques nuevas oportunidades. Estoy seguro de que encontrarás algo mejor, continuó su jefe, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Antes de colgar, Clara se sintió atrapada en un torbellino de emociones. La tristeza, la rabia y la confusión se entremezclaban en su interior. Al cerrar la llamada, una sensación de vacío la invadió. Sus manos temblaban mientras la realidad se asentaba en su mente. Había soñado con ese trabajo, con la estabilidad que le proporcionaba, y ahora se sentía perdida. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperación, recordó a Dolores y su consejo sobre perseguir los sueños. No voy a rendirme, se dijo, apretando la tarjeta de Javier con fuerza. Esto puede ser una señal. Con renovada determinación, Clara se dirigió a una zona tranquila del aeropuerto, donde podía pensar con más claridad. Se sentó en una banca, sacó su laptop de la mochila y comenzó a investigar sobre el proyecto de Javier. En su mente, se formaba un plan. No iba a dejar que su despido la definiera, iba a convertir esa adversidad en una oportunidad. Mientras navegaba por la web, encontró información sobre la empresa de Javier, una startup innovadora que se centraba en el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles. Clara se sintió atraída por la misión de la empresa, alineándose perfectamente con sus propios valores. Esto podría ser lo que estaba esperando, pensó, sintiendo como la emoción comenzaba a reemplazar la ansiedad. Al encontrar su correo electrónico en el sitio web, Clara sintió un impulso repentino de escribirle. No era solo un agradecimiento por su amabilidad, sino una expresión de su interés por el proyecto. Hola Javier, comenzó a escribir. Quería agradecerte por la conversación en el vuelo. Me sentí inspirada por lo que compartiste sobre tu empresa y me encantaría saber más sobre cómo puedo involucrarme. Su corazón latía con fuerza mientras pulsaba enviar. Una vez que la confirmación de envío apareció en la pantalla, Clara se sintió un poco más ligera. Había dado un paso hacia adelante, y aunque el futuro se veía incierto, había una chispa de esperanza que la empujaba a seguir adelante. Esto es solo el comienzo, se repitió, levantándose de la banca con una renovada sensación de propósito. Decidida a no dejar que la incertidumbre la afectara, comenzó a visualizar lo que quería lograr. Tendré que prepararme, pensó, recordando las habilidades que había aprendido en su trabajo anterior. Sería un desafío, pero estaba lista para enfrentarlo. El tiempo pasó volando mientras hacía una lista mental de lo que necesitaba aprender y mejorar. Al salir del aeropuerto, Clara sintió la brisa fresca de la tarde acariciar su rostro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del momento la envolvía, y por un instante, se olvidó de sus preocupaciones. Si Dolores pudo tener una vida tan rica y llena de experiencias, entonces yo también puedo, reflexionó, sintiendo que su conexión con la anciana había sido un catalizador. En ese momento, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de texto de Javier. Hola Clara, gracias por tu correo. Me encantaría hablar más sobre el proyecto. ¿Te gustaría reunirte mañana para un café? Clara no pudo contener una sonrisa. Sí, absolutamente, respondió de inmediato, sintiendo que la suerte comenzaba a sonreírle. A medida que la noche caía, Clara se dirigió a su hotel, sintiéndose más optimista que nunca. Se duchó y se preparó para el día siguiente, eligiendo cuidadosamente su atuendo. Quiero dar una buena impresión, pensó mientras se miraba en el espejo, practicando su sonrisa. No puedo dejar que el miedo me detenga. Esa noche, Clara se durmió pensando en el futuro, en cómo su vida podría cambiar a partir de esa reunión. Había aprendido que las oportunidades a menudo se disfrazan de desafíos y que cada paso hacia lo desconocido podría llevarla a un lugar mejor. La mañana llegó con un cielo despejado y una energía vibrante en el aire. Clara se despertó con una sensación de entusiasmo, lista para enfrentar el día. Mientras se preparaba, repasó en su mente todo lo que quería decirle a Javier. Esta es tu oportunidad de brillar, se recordó, ajustando su chaqueta y saliendo por la puerta. Camino a la cafetería, sintió que cada paso la acercaba a su nuevo destino, no solo en términos de ubicación, sino también en su vida. Clara estaba lista para abrazar lo que el futuro le deparara, convencida de que su acto de bondad hacia Dolores había sido el primer paso hacia un camino lleno de luz y nuevas oportunidades. Clara se encontraba en un torbellino de emociones mientras recordaba las palabras de Dolores sobre la importancia de perseguir los sueños. En su mente,
Las imágenes de su reciente encuentro con Javier danzaban como luces brillantes en medio de la oscuridad de su reciente despido. Sin embargo, había un fuego nuevo encendido dentro de ella, un impulso que la motivaba a dar un paso hacia adelante. La oportunidad que parecía tan lejana ahora parecía más tangible, como si estuviera al alcance de su mano. Decidida a no dejar pasar esta oportunidad, Clara se sentó frente a su computadora portátil en el hotel donde se alojaba. La pantalla iluminaba su rostro, y a medida que buscaba información sobre Javier y su empresa, su corazón latía con fuerza. Encontró un artículo sobre un proyecto innovador que su empresa había lanzado recientemente, destinado a empoderar a jóvenes talentos en el ámbito del liderazgo y la creatividad. Esto es exactamente lo que necesito, pensó, sintiendo que su determinación crecía con cada palabra que leía. A la mañana siguiente, Clara se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir segura y profesional. Mientras se miraba en el espejo, se recordó a sí misma que la vida estaba llena de sorpresas, tal como le había dicho Javier. Al salir del hotel, el aire fresco la envolvió y sintió una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Caminó hacia la sede de la empresa de Javier, visualizando el futuro que podía construir si decidía dar ese salto. Al llegar, el edificio era imponente, con grandes ventanales que reflejaban el cielo azul. Clara inhaló profundamente y se dirigió a la sala de reuniones donde se llevaría a cabo la presentación. Al entrar, notó que ya había un grupo de jóvenes sentados, todos con una chispa de ambición en sus ojos. Javier estaba al frente, sonriendo al verla. Clara, me alegra que hayas decidido venir, dijo con una calidez que la hizo sentir bienvenida. Gracias por invitarme, Javier, respondió ella, tratando de mantener la voz firme mientras se unía al grupo. Se sentó, sintiendo el murmullo de las conversaciones a su alrededor. La energía era palpable, y Clara sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. A medida que la reunión avanzaba, Javier presentó su visión para el proyecto. Habló de cómo quería reunir a jóvenes con potencial y darles las herramientas necesarias para destacar en el mundo empresarial. Sin embargo, en medio de sus palabras inspiradoras, Clara notó la presencia de un joven en la esquina, que parecía escéptico y desinteresado. Su nombre era Andrés, y Clara pronto se dio cuenta de que no era solo un participante más. Había rumores de que había estado saboteando a otros concursantes. Este es un proyecto para aquellos que realmente quieren hacer la diferencia, dijo Javier con convicción. Y estoy buscando personas que no solo tengan talento, sino que también tengan integridad. Andrés, con una sonrisa burlona, se inclinó hacia adelante. ¿De verdad crees que todos aquí tienen lo que se necesita? Algunos solo están aquí por el espectáculo, dijo, sus palabras resonando con un tono despectivo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía permitir que ese tipo de actitud arruinara la oportunidad que todos estaban buscando. Tenía que actuar. Con un profundo suspiro, alzó la mano. Perdón, pero creo que todos aquí merecen la oportunidad de demostrar su valía. Comenzó, su voz clara y firme. Nadie ha llegado hasta aquí sin esfuerzo, y desmerecer a los demás no nos llevará a ningún lado. La sala quedó en silencio. Clara sintió como todas las miradas se posaban en ella, y el color subió a sus mejillas. Pero no se detuvo. Si estamos aquí es porque creemos en nosotros mismos y en nuestras ideas. Deberíamos apoyarnos, no competir de manera deshonesta. Javier la miró con admiración, y Clara sintió un destello de esperanza. Tienes razón, Clara, dijo él, su voz resonando con fuerza. La competencia debe ser saludable. Necesitamos trabajar juntos y crear un ambiente donde todos podamos crecer. Andrés, visiblemente incómodo, se cruzó de brazos. ¿Y qué pasa si alguien no está dispuesto a jugar limpio? A veces, el mundo de los negocios no es un lugar bonito, dijo, desafiando a Clara. Eso es precisamente lo que debemos cambiar, replicó Clara, sintiendo cómo la valentía se apoderaba de ella. Si permitimos que la deshonestidad se instale aquí, estamos condenados a fracasar. Deberíamos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y si eso significa enfrentarnos a aquellos que intentan sabotear a los demás, entonces estoy lista para hacerlo. Su declaración resonó en la sala. Javier asintió, y el resto del grupo comenzó a murmurar entre sí. Clara sintió que había tocado una fibra sensible. No podemos dejar que el miedo nos controle, continuó.
Debemos ser transparentes y honestos. Si hay alguien que está saboteando a los demás, debemos hacerlo saber. Andrés, ahora con una expresión de enfado, se levantó de su silla. ¿Y cómo piensas demostrar eso? Con palabras vacías. Su tono era agresivo, pero Clara no se dejó intimidar. Si hay pruebas de mala conducta, debemos presentarlas. Y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para proteger a todos aquí, declaró, su voz resonando con determinación. En ese momento, Clara recordó algo que había leído sobre Andrés. Había rumores de que había manipulado las presentaciones de otros concursantes, incluso obstruyendo el acceso a información crucial. Con el corazón latiendo con fuerza, decidió arriesgarse. He oído cosas sobre ti, Andrés, sobre cómo has tratado a otros en este proyecto. La tensión en la sala era palpable. Si tienes pruebas, preséntalas, desafió él, con arrogancia. Clara se levantó, buscando en su bolso. He recopilado algunas de las interacciones y comentarios que he escuchado de otros, dijo mientras sacaba su teléfono. No se trata de atacarte, sino de asegurar que todos tengan una oportunidad justa. Javier, al notar la seriedad de Clara, intervino. Si tienes esas pruebas, debemos revisarlas. La integridad de este proyecto es primordial. Clara compartió la información que había reunido, y el silencio se hizo en la sala. Uno a uno, los demás jóvenes comenzaron a mirar a Andrés con desconfianza. Clara sintió una mezcla de miedo y empoderamiento. No quiero que esto se convierta en una caza de brujas, añadió, pero necesitamos ser honestos para avanzar. Finalmente, Javier se dirigió a todos. Lo que Clara ha presentado es inaceptable. No podemos permitir que la deshonestidad arruine este proyecto. Vamos a investigar esto a fondo, y si alguien ha actuado de manera inapropiada, tomaremos las medidas necesarias. Andrés, visiblemente incómodo, se retiró con una expresión de derrota. Clara sintió un alivio abrumador. Había enfrentado su miedo y había defendido lo que sabía que era correcto. A medida que la reunión continuó y se discutieron los siguientes pasos, Javier se acercó a Clara y le dijo en voz baja: «Has hecho algo increíble hoy. Tu valentía ha inspirado a todos aquí». Clara sonrió, sintiéndose realizada. «Gracias, Javier. No lo hice solo por mí, lo hice por todos nosotros». En ese momento, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Su acto de bondad hacia Dolores había desencadenado una serie de eventos que la llevaron a este momento de autodescubrimiento. Con cada paso que daba, sentía que estaba más cerca de cumplir sus sueños, y que la bondad podía abrir puertas que nunca imaginó. La historia de Clara, una joven que había comenzado su día con dudas y temores, ahora se transformaba en una narrativa de valentía y determinación. Mientras miraba a su alrededor, dio cuenta de que a veces, un simple acto de empatía puede cambiar no solo la vida de alguien más, sino también la propia.